Buenas tardes. Hemos sido convocados por el equipo económico para dar a conocer nuevas medidas. Se encuentran presentes el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Hernán Lorenzino, el señor Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, doctor Axel Kicillof, y el señor Secretario de Comercio Interior, licenciado Guillermo Moreno, la señora Presidente del Banco Central de la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del Pont, y el señor Administrador Federal de Ingresos Públicos, doctor Ricardo Echegaray. A continuación, escucharemos al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Hernán Lorenzino. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Los convocamos en esta ocasión para informarles acerca de un nuevo sistema para el desarrollo de inversiones en sectores estratégicos, poniendo una vez más desde el equipo la mira en el crecimiento, la creación de empleo. Estamos implementando en esta ocasión dos nuevos instrumentos financieros que les queremos presentar. Un bono con impacto directo en el sector energético, en el marco de la nueva ley de mercado de capitales, y un certificado movilizador del mercado inmobiliario y de la construcción en el marco de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Para eso, el Poder Ejecutivo enviará hoy mismo, estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros. Como dije, el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción. Apuntamos con estas medidas a que quienes tengan ahorros en dólares sin declarar puedan usarlos para invertir en instrumentos transparentes, instrumentos legales que al mismo tiempo que resguarden esos ahorros puedan ser utilizados en la operatoria de esos dos sectores que antes mencioné, el inmobiliario y de la construcción y el de infraestructura e hidrocarburos. En definitiva, seguimos impulsando el objetivo de movilizar el ahorro privado, en este caso otorgando un estímulo para transformar recursos que hoy están ociosos, no declarados, que por ahí están en una caja de seguridad que no tiene ninguna rentabilidad o debajo del colchón, en cualquier otro lugar de la casa, con lo que esto implica en términos de seguridad. O peor aún, están en algún paraíso fiscal o en otro país, pensemos lo que pasó hace poco en Chipre. La idea es transformar estos ahorros en nuevas inversiones, que significa en definitiva incorporar esos mismos recursos que, como dije, estaban ociosos al sector productivo, para que a su vez se traduzcan en nuevos empleos y estos nuevos empleos en más consumo, para que sigamos consolidando este modelo que beneficia a todos y no privilegia a un sector determinado. Pero además creemos que estas medidas se integran dentro de los esfuerzos que muchos países, y en particular los países más avanzados, están haciendo para traer los fondos depositados en guaridas fiscales, lo que el eufemismo de paraísos, se los conoce como paraísos fiscales, que según algunos cálculos llega al 25% del PBI mundial, para que reingresen estos mismos recursos a las economías formales donde se generaron. Como decía, esto es una política central en muchos países, en particular en aquellos países desarrollados que están atravesando hoy crisis internas que vemos todos los días como tienen un impacto directo en el trabajo de la gente, en la pobreza, en la incertidumbre. Pero entonces, para explicar en detalle estas medidas para el funcionamiento y las características de los instrumentos, en primer lugar, Axel, el secretario de Política Económica, va a resaltar en el contexto de nuestra historia económica reciente, cómo se insertan estas medidas, en particular el impacto de las medidas en los dos sectores a los que apuntamos, el sector energético y el sector inmobiliario, y a continuación la Presidenta del Banco Central y yo mismo vamos a detallar las características de los instrumentos para, al final, el señor Echegaray va a explicar los alcances del régimen de exteriorización que estamos incluyendo en el proyecto de ley que, como dije, estamos enviando hoy mismo al Congreso para su debate.
Axel. Hola. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Como bien indicaba Hernán Lorenzino recién, el objetivo de esta conferencia es presentar estos nuevos instrumentos, hablar de sus cualidades y sus objetivos, pero no obstante eso, conviene hacer algunas breves consideraciones acerca de debates y opiniones y operaciones también mediáticas y algún alboroto conceptual que se ha generado estos últimos días en torno al problema de la bimonetización de la economía, o sea, la circulación de dólares al lado de los pesos argentinos. Conviene entonces remontarse un poco en la historia, como decía Hernán recién, de la Argentina para entender qué está pasando y de dónde viene este proceso de la bimonetización de la economía argentina. Voy a ser relativamente breve, simplemente quiero mostrar a través de una línea histórica que se remonta a 50 años en el pasado, por qué, cómo y por qué se fue gestando esta tendencia tan establecida de los agentes, de los individuos, de la gente, a preferir el dólar al peso y a guardar pesos y a buscar dejar sus ahorros en dólares en lugar de en pesos, en moneda nacional. Esto tiene una historia muy larga y está vinculada a algunos hechos objetivos de etapas anteriores. Este es el punto central, hablar de etapas anteriores donde se gestó esta tendencia a atesorar, a ahorrar en dólares y después, más adelante, comentar claramente cuáles son las diferencias con el patrón de crecimiento actual, con el modelo de crecimiento con inclusión social, que hace que esta tendencia se licúe en términos de la necesidad que se presentó en otros periodos históricos. Yo acá marco 3 etapas, una etapa que es la primera etapa, que es la etapa que va desde el golpe de Estado que derrocó el general Perón hasta aproximadamente el 75-76, a la que llamamos etapa de industrialización o los conocidos ciclos de arranque y parada, de stop and go en inglés, donde uno de los problemas recurrentes de la industrialización argentina fue precisamente la aparición de periódicas devaluaciones del peso. En aquel momento, y aquí tengo marcados los hitos, me voy a extender poco, pero tenemos la devaluación que sigue al golpe de Estado que derroca al general Perón, una devaluación de aproximadamente 80%, después la del 58, la de Frondizi, 347%, después la del 62, la del Plan Pinedo, que fue del 29%, la de la NUCE, la devaluación y desdoblamiento cambiario del 71%, y por último el conocido como Rodrigazo, que fue una devaluación de 719%. O sea, son megas devaluaciones que ocurrieron durante la etapa de la industrialización. Esta historia de las mega devaluaciones evidentemente significaron una pérdida de valor de la moneda doméstica gigantesca. Y como decía ayer nuestra Presidenta de la Nación, una consecuente transferencia de ingresos y de riqueza gigantesca, brutal. O sea, las mega devaluaciones de la historia argentina produjeron eso, antes que nada, transferencia de riqueza, de unos sectores a otros sectores. Voy a mostrar después que permanente y recurrentemente los perjudicados fueron los sectores populares y los asalariados. Esto ocurrió a lo largo de toda esa larga historia de devaluaciones recurrentes. Tenemos las devaluaciones asociadas a la industrialización. Hago un comentario acerca de esto. Durante la época de la industrialización, las devaluaciones ocurrían básicamente porque la economía crecía fuertemente y necesitaba acrecentar sus importaciones. Y se producía un ahorcamiento en la balanza comercial porque la necesidad de conseguir insumos y maquinaria para continuar con la industrialización hacía que se acabaran los dólares durante la fase de industrialización clásica. Después hubo otra etapa, que fue la etapa de la desindustrialización, que se inicia con el golpe de Estado del 76, y que aquí la tengo marcada hasta el año 2002. Durante esa etapa también ocurrieron periódicamente fuertes devaluaciones. Marco acá la de la salida de la llamada tablita de Martínez de Hoz, que fue una devaluación del 226%, la de la hiperinflación del alfonsinismo, aquella del 89, que fue una devaluación del 2038%, y por último, la devaluación durante el gobierno de Duhalde de 214%.
Es decir, que durante la fase posterior a la de la industrialización, o sea, la fase de desindustrialización, también ocurrieron una serie de devaluaciones que desvalorizaron fuertemente el peso. Esto generó en muchos argentinos la tendencia a refugiarse en el dólar esperando algunos de estos acontecimientos. Hay que marcar también claramente que las devaluaciones de la época de la desindustrialización, la época de la valorización financiera, no tuvieron la misma causa que las de la industrialización. Allí nos faltaban divisas porque había que importar para poder sostener el proceso industrializador. En estas otras, en las que se inician con el golpe de Estado y continúan hasta el 2002, el problema era más bien financiero. La economía argentina se sobreendeudó y una de las causas principales de las devaluaciones es que faltaban los dólares para pagar los servicios de deuda. O sea que la economía argentina estaba ahogada financieramente, se le acababan las divisas y caía en una de estas nuevas mega devaluaciones. Esas fueron las causas y déjenme hablar de las consecuencias. Y quiero decir algo más. El punto culminante de esta historia de bimonetización de la economía se da en la convertibilidad, donde el gobierno de Menem lo que hace directamente es perder la soberanía monetaria y entrar en un esquema convertible donde el peso está respaldado completamente por dólares, y no voy a hablar más de la convertibilidad porque queda claro. O sea que la moneda argentina fue perdiendo solidez en el tiempo durante estos 50 años, a punto tal que al final se proponía directamente dolarizar la economía y extinguir la moneda nacional, con todas las dificultades que eso trae en términos de soberanía monetaria y de política monetaria. Claro que podemos hablar también de las consecuencias. Este es un cuadro muy extenso, yo después le voy a alcanzar una copia de este cuadro, pero lo único que hace es repasar cada uno de esos hitos de devaluaciones, la del 56, la del 59, la del 62, la del 71, la del 75, mostrando cuál fue el nivel de devaluación, qué ocurrió, porque hemos escuchado estos últimos días a economistas, muchos de ellos realmente protagonistas de las peores catástrofes económicas de la Argentina, cuestionando elementos de la situación económica actual, del programa económico y sobre todo el proceso político que está llevando adelante la Argentina para revertir esta calamidad de esos 50 años anteriores. Entonces, lo que vemos es que cada vez que ocurrió una devaluación, acto seguido se desencadenaba un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque buena parte de las mercancías que se importan están puestas en moneda nacional. Cuando alguien habla de 40% de devaluación, está hablando de un shock inflacionario con sus consecuencias sobre el crecimiento. Tengo al lado la variación en el crecimiento del Producto Bruto, o sea, cómo la economía venía creciendo, en el 56 pasó a desalentarse el crecimiento en 1.4%, la caída de la variación, estoy diciendo a desacelerarse la economía. O sea, después de la devaluación se da inflación y desaceleración de la economía. Y esto se da a lo largo de toda la experiencia histórica. Miren ustedes, porque son ilustrativas las flechitas que hay al lado, que lo que muestran es que el crecimiento va para abajo, la inflación va para arriba, el consumo va para abajo, fuertemente. Hablamos a veces de caídas en el crecimiento de la economía del 12%, del 7%, del 5%, del 6%. Todas esas devaluaciones son inflacionarias y son también recesivas. Esa es una experiencia histórica que tenemos los argentinos. A eso se suma lo que hablaba la presidenta de la Nación ayer acerca de la distribución del ingreso, porque esto impacta directamente en el valor del salario real. Cae el salario real, tenemos la otra columna, cae la participación de los asalariados en el ingreso, esa es la redistribución de la riqueza, aumenta el desempleo, hay serie histórica que está discontinuada, pero a veces aumentaba el 2%, en 3%, en 4%, es decir, fuertes incrementos del desempleo y aumento de la pobreza. Las mega devaluaciones en la Argentina han tenido históricamente, y eso es lo que dice lo empírico, esos resultados. Esas son sus consecuencias, pero como dije recién, sus causas estaban asociadas a patrones de crecimiento correspondientes a estas dos etapas de las que estoy hablando. Acá, para que quede claro, es cómo afectó el Rodrigazo, la hiperinflación y el colapso de la convertibilidad un salario real que era de 100 pesos en cuanto quedó acto seguido después de la devaluación. En todos los hechos históricos hemos observado caída del salario, caída de la participación, caída del empleo, aumento de la inflación. Este es el resultado de la devaluación. Que no les mientan a los argentinos. Por supuesto que hay gente que gana, por supuesto que hay sectores que se enriquecen con una devaluación, pero también el grueso
y las mayorías populares y el pueblo y la gente se empobrece. Ese es el resultado directo de una mega devaluación. Por eso cuando hablan los economistas de que lo conveniente es aplicar una devaluación, pareciera que están ignorando el presente, pero sobre todo la experiencia de la economía argentina. ¿A qué llevó esto? Y vamos al punto central. ¿A qué llevó esta secuela de 50 años de devaluaciones recurrentes, de ese pasado del que estamos saliendo y que salimos hace 10 años? A lo que llevó es que los argentinos se acostumbren a atesorar en dólares. Esa es la llamada bimonetización. Hay pesos circulando, pero también la gente suele atesorar en dólares, esperando algunos de estos sucesos que efectivamente ocurrieron en el pasado hace ya mucho tiempo, hace ya una década, que esto no ocurre. Ahora, ¿qué llevó esto? A que la tenencia de dólares, de billetes de dólar de los argentinos, sea de los más altas del mundo. Este es un informe que reproduzco del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y esta es la estimación a 2006 de los dólares que hay en el país. Y encontramos que está primero Rusia, después Argentina, con 50.000 millones, 50.000 ahí, probablemente sean 40.000 millones de dólares en el presente, de billetes adentro del país. Esto viene del presente, esto viene del pasado, estamos hablando de 2006, y ha sido una tenencia en dólares que es solamente la tenencia en dólares en el interior del país. Se estima que se triplica esta cifra de tenencias en dólares en el exterior, depositados en paraísos fiscales y muchas veces, la gran parte de las veces, no declarados impositivamente. Es decir, existe una masa de riqueza producida por la economía argentina que ha salido del circuito de la economía argentina. La intención fundamental de estos instrumentos es reconducirla y hacerla entrar de nuevo en el proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento que vamos a mostrar que tiene vigorosos resultados para exhibir y una solidez realmente envidiable a escala de lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Si vemos la tenencia de dólares per cápita, Rusia era el que más tenía, pero tiene una población mucho proporcionalmente más grande. Argentina es la primera en tenencia de dólares per cápita. Esto no quiere decir, por supuesto, que cada argentino tenga 1.200 dólares, sino que si dividimos los dólares que hay en Argentina, estimados por la Reserva Federal de Nueva York, por la población, obtenemos que es el equivalente a 1.200 dólares por persona. Algo descabellado porque tenemos la lista casi completa de los tenedores de dólares en el planeta. Y esto es algo que ocurría medido en 2006 y venía disminuyendo ya a partir de 2003, de 2003 en adelante, y hoy la estimamos más baja, pero es un fenómeno que sigue existiendo. Este es uno de los elementos. El otro elemento importante para encuadrar estas medidas es la cuestión de la crisis internacional. Una crisis que voy a pasar rápidamente, pero que ha sonado también estos días. Escuchaba hoy a la mañana en la radio a algunos economistas que parece que viven adentro de un termo, ignoran lo que está ocurriendo en el resto del mundo y son capaces de decir, por sus intereses políticos, con esta cadena del desánimo que generan, que todo el mundo anda bárbaro, que a todo el mundo le va bien y que la economía argentina tiene problemas en un mundo perfecto. Y esto no es así, no es así por donde se lo mire. No hace falta recurrir a los ejemplos extremos de lo que pasa hoy en algunas naciones europeas. Reconstruyendo la historia, tenemos acá la famosa caída del banco de inversión Lehman Brothers en 2008 y la caída de los índices bursátiles norteamericanos. Este es el índice Dow Jones, para una trayectoria hasta prácticamente el presente. Tenemos una caída muy fuerte y después una recuperación financiera de la economía norteamericana. Pero nosotros, la bolsa, las tenencias bursátiles, no es algo que nos preocupe. El problema es que esta crisis después se trasladó al sector real, se trasladó al sector productivo, a lo ancho y a lo largo del planeta, en todos lados. Por eso tengo un gráfico que me parece que es ilustrativo, que es el crecimiento anual no de cualquier país, de nuestros principales socios comerciales. Entre Brasil, China, Eurozona y Estados Unidos tenemos el 50% de nuestras exportaciones. No voy a detallar estos gráficos, no voy a abundar en ello, basta ver la tendencia, la trayectoria de todos ellos para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Nuestros socios comerciales están experimentando una desaceleración muy fuerte y a veces una recesión, como en el caso de la Eurozona, y nuestros socios comerciales no son simplemente amigos, sino son quienes compran la mercadería producida en la Argentina. Estamos sufriendo un problema de demanda externa por la caída de los productos brutos del crecimiento de los países socios comerciales de la Argentina. Esto se refleja en una caída del comercio mundial. No sé qué canal está viendo aquel economista que dice que el mundo anda perfecto. Estas son las cifras del comercio mundial. Hubo una caída y una recuperación muy rápida en torno a la crisis esta de Lehman Brothers en 2009, encabezada por Estados Unidos, y ahora eso ha tocado otros países
y otras regiones, como el caso europeo, también China, hoy decían a China le va bárbaro, en China también hay una desaceleración del 12% prácticamente en el primer trimestre de 2010 a un crecimiento del 8%, que para nosotros es un crecimiento al que estamos acostumbrados de los últimos 10 años, para China también, pero realmente es una desaceleración de la economía. Y esto lo sabe todo el mundo, solo el que quiere no ver la realidad y atribuir todo lo que le fue bien a la Argentina, no los argentinos, al viento de cola, y todo lo que nos va mal o los problemas que podemos tener, sí a lo que hacemos acá adentro, lo cual no se sostiene ni 2 minutos desde el punto de vista lógico. Entonces el comercio mundial se ha desacelerado y agrego entonces lo que ha ocurrido con la inversión en el mundo. De nuevo sin abundar, pero esta es la diferencia entre 2004 y 2007, la inversión con respecto al producto en determinados países, comparado con 2008-2011. Lo único que se ve es que en países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, la propia América Latina en su conjunto, ha habido una desaceleración de la inversión, previsible porque estamos en una situación de estancamiento, de crisis mundial. Eso es lo que ocurre, ese es el contexto. Pero ahora veamos qué está pasando en la Argentina. La Argentina realmente no muestra ninguno de estos gráficos catastróficos que ocurren, como el caso de Europa, muy malos como ocurren en otros países cercanos y comercialmente asociados con nosotros, sino que hemos con éxito capeado la crisis esa muy profunda en 2009 y de nuevo en 2012 y este año estamos tomando medidas vigorosas para poder evitar que esa crisis, como dijo la presidenta, se nos cayó el mundo encima, pero no estamos inertes, sino que hemos reaccionado con una batería enorme de políticas que ha permitido sostener lo que tan importante resulta para nosotros, el proceso de crecimiento del Producto Industrial per cápita, o sea, la reindustrialización de la Argentina. Podemos hablar desde 2003 de un proceso de fuerte reindustrialización del país. Esa reindustrialización de la Argentina, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? No porque tengamos algo contra otros sectores, sino simplemente porque sabemos que la producción industrial es generadora de empleo de calidad, con buenos salarios, generadora también de tecnología, de innovación, es decir, que es una de las locomotoras del desarrollo mundial. Es por eso que la Argentina ha apostado nuevamente a la industrialización y tenemos todos los números malos, son la década del 90, todo lo bueno es lo que pasa a partir de 2003, estoy hablando de ese gráfico, donde se da una fuerte reindustrialización y los datos son relevantes porque nosotros no queremos crecimiento solamente, crecimiento con inclusión social. Nos han vendido que primero hay que crecer y después distribuir. Nosotros sabemos que no se puede crecer sin redistribuir porque es la demanda y la demanda de nuestra gente la que soporta el crecimiento de nuestra industria. Y tenemos entonces esta galopante caída del desempleo, cuando uno toma la crisis 2001-2002, hasta ahora estamos en cifras cercanas al 7%, falta trabajo por hacer, pero ha sido una mejora sustancial en las condiciones de vida de toda nuestra gente. Eso es lo que queremos sostener y decimos entonces, para sintetizar y terminar, en la Argentina ha habido 50 años donde primero por los problemas que tuvo la industrialización de los 50 y 60 y después por la desindustrialización han ocurrido devaluaciones recurrentes, devaluaciones muy fuertes de la moneda que llevaron a los argentinos nada más ni nada menos, no algo bueno como pregonan los economistas, sino algo malo, a no confiar en nuestra propia moneda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que realmente todos los indicadores de solidez de la economía argentina dan perfectamente bien, es un momento. Y yo he escuchado confesiones de los propios economistas que se dedican a decir que todo está mal, decir, bueno, pero la verdad que no hay motivos para que haya una fuerte devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación históricamente se daba o porque no alcanzaban los dólares de la balanza comercial para poder pagar las importaciones, cuando el año pasado tuvimos alrededor de 12.000 millones de dólares de superávit, este año vamos a más o menos repetir esos números. Hay un superávit comercial cuantioso, o sea, los dólares del comercio están entrando en la economía argentina y lo vienen haciendo hace 10 años, a diferencia de ese proceso de industrialización de los 40 y 50, donde había crisis recurrente porque la balanza comercial estaba siempre estresada. Pero además, hemos hecho, bajo la dirección del presidente Kirchner, uno de los procesos de desendeudamiento históricamente más relevantes del mundo. Y esto es así, les guste o no les guste, hoy el peso de los pagos de los vencimientos de la deuda sobre el producto son los más bajos de la serie histórica, tomando la historia reciente. Entonces, ¿los dólares para qué se usan? Se usan para comprar las importaciones, se usan también
para pagar los compromisos de deuda, como ha hecho el gobierno, y hoy tenemos una situación holgada en términos de disponibilidad de divisas. Es una situación holgada. Acá tengo una comparación mundial de la... lo quería decir porque también se ha dicho muchas pavadas estos últimos días, disculpen el término, pero la verdad es que cuando uno compara la variación de la deuda pública como porcentaje del PBI de todos estos países, el último, el que está en azul, entre 2002 y 2012 es la Argentina. Es la reducción de deuda pública como porcentaje del PBI, o sea, el desendeudamiento más importante en todo este periodo. Con otros países que han ido para arriba con crecimiento de deuda porque Europa tiene hoy una fuerte crisis de deuda, que es lo que se ve. Todos los indicadores de sostenibilidad dan bien. Los propios economistas que nos critican lo saben porque lo dicen. Dicen, no, la verdad es que estamos bien de balanza comercial, la verdad es que estamos bien de perfil de vencimiento de deuda, la verdad es que estamos bien de todo. ¿Y qué pasa? Bueno, nuestra economía ha sufrido también ataques especulativos, las llamadas corridas. Ha sufrido ataques especulativos, esa es la verdad. Cuando uno hace la serie histórica, esta es la demanda neta de billetes del sector privado, los billetes que compra el sector privado. Tengo ese gráfico muy largo de explicar, lo único que quiero marcar es que prácticamente durante el periodo 2007 hasta ahora, todas esas demandas fuertes de billetes por parte del sector privado, que no terminaron en una mega devaluación, pese a que la auguraron una y otra vez, no terminaron en una mega devaluación, pese a que la auguraron, dijeron que si la presidenta de la Nación ganaba las elecciones de 2011 iba a devaluar la moneda, lo han dicho 20 veces. Pero están todas asociadas a hechos políticos. Es decir, hay ataques especulativos asociados a hechos políticos, a campañas que empujan a la gente a comprar dólares diciéndole que va a haber una enorme devaluación, que el gobierno va a tomar esta decisión, que cualquier minuto se pase. Bueno, evidentemente mucha de la gente que lee los diarios, que lee esos diarios que se dedican a sembrar miedo, entonces creen esto y corre a buscar moneda, que escucha economistas que catastróficamente dicen que viene la debacle a la vuelta de la esquina. Pero la verdad es que esto no ha ocurrido, hemos tenido una trayectoria terriblemente uniforme en nuestro tipo de cambio, la podemos sostener porque disponemos de divisas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ese mal endémico de la economía argentina, la poca confianza en la moneda que ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares o pequeños ahorros destinados a preservar ese valor en dólares, estamos queriendo encauzarlo hacia lo que es más seguro, el activo más seguro, el activo más rentable de nuestra economía, y en esta situación de incertidumbre mundial probablemente uno de los más rentables que pueda haber, que es la inversión en bienes, la inversión en cosas, la inversión en activos estratégicos, la inversión en inversiones, la inversión en energía y la inversión en construcción. Hemos ideado instrumentos para permitir que esa disponibilidad de divisas que está ociosa, como decía el ministro, vaya hacia algo productivo, que además va a permitir alimentar la cadena esta de crecimiento con inclusión social, que es la clave y es la receta para revertir una historia reciente de desindustrialización y cada vez más especulación y financiarización. Muchísimas gracias.